Don Melisandro Quiroz, qué gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, muy amables por la invitación. Aquí estamos para hablar del tema de vivienda. Sí, señor, porque él es el director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros Inmobiliarios, que esta mañana hemos querido tener por una razón. Ayer se conocieron, de hecho, uno de nuestros periodistas en la edición de En Contexto, nuestro programa de las 10:30 de la mañana, hablábamos con él no solo por la noticia como tal, en el sentido de que habría se hace una radiografía de tendencia de vivienda en Costa Rica, que le queremos preguntar a usted si estamos hablando de una crisis en el tema de vivienda en el país. Pero nos llamó la atención, don Melisandro, que el mismo periodista, cuando le preguntamos, nos dijo que hoy en día muchos de sus cercanos, personas de su misma edad, etcétera, decían que el joven de hoy, el millennials o el centennials, generación Z, ha perdido el interés en tener casa, que es una generación en la que no le interesa hacer lo que hizo su familia, es decir, si vio al papá o ve al papá o a su familia enjaranada durante toda la vida por tener una casa, que eso no entusiasma mucho a los jóvenes de hoy. Yo no sé ustedes, desde su centro de estudios, eso lo detectan fácil y eso además puede generar un impacto en el hecho de el desarrollo inmobiliario como tal, es decir, en construcción de vivienda como tal. ¿Eso se ve? Sí, vamos a ver, muy buena pregunta. Aquí tal vez comencemos aclarando que el estudio corresponde a lo que se denomina tenencia de vivienda. ¿Y qué es la tenencia? La forma en que las familias poseen las viviendas. Costa Rica tiene 5 clasificaciones: vivienda propia, completamente pagada; vivienda financiada, a la que tiene todavía crédito vivo; vivienda de alquiler; vivienda cedida o prestada; o precario. El análisis de la tenencia, que es importante en el tiempo, permite ver precisamente aspectos como los que usted menciona, patrones de comportamiento, qué está pasando. Entonces, los datos del 2024 lo que muestran es, número uno, tuvimos un crecimiento en el parque habitacional de viviendas ocupadas, y eso es diferente a la construcción. A construir es nada más edificar. Esto es cómo las familias poseen las viviendas. Tuvimos un aumento de más de 30,000 viviendas que ya están ocupadas en el 2024. Este número, que se ve muy grande, no es tan grande como el que traíamos anteriormente, que veníamos aumentando a 55,000 viviendas, lo cual es una primera señal de que ahí puede haber algún tipo de problema en la velocidad en que las familias pueden ingresar a tener una vivienda. El otro aspecto es la estructura del parque habitacional. Costa Rica es uno de los países donde la vivienda propia es uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica e incluso de la OCDE. Tenemos un 66% de nuestro parque habitacional en vivienda propia. ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí hay un impacto muy positivo que históricamente hay que reconocerle, es producto del efecto de la política pública. Los bonos de vivienda, todo lo que se generó en los años 90 y 2000, todavía en la década pasada, ha impactado positivamente. En Costa Rica el año pasado generamos 9,320 bonos. Ese tipo de instrumento ayuda precisamente en aspectos como estos. De hecho, cuando uno se vaya a ver la tenencia de la vivienda pagada, quien más ha sido beneficiado son los quintiles 1 y 2, familias de 250,000 colones y 500,000. Esas familias son parte de esos tenedores de vivienda propia. Ahora, ¿cuál es el segundo rubro más importante en línea con lo que usted comentaba? La vivienda en alquiler. La vivienda en alquiler representa un 20% del parque habitacional, aproximadamente 340,000 viviendas. Sí. Cuando vamos a analizar quiénes están en vivienda de alquiler, encontramos fundamentalmente en este 2024, y por eso es la evolución, que aumentó en más de 3,500 unidades para este 2024 la tenencia en el segundo quintil, es decir, las familias de 520,000 colones de ingreso promedio por mes. Si hacemos un corte ahí aproximado al 50%, es el tipo de familia que necesita una vivienda de 250,000 colones. Ese fue un nicho que aumentó vivienda de alquiler. También aumentó la vivienda de alquiler, pero lo que usted comenta, que es muy relevante, en el quinto quintil. Quinto quintil de las familias que tienen el ingreso económico más alto de Costa Rica, 2,6 millones por mes. Esas familias ya podrían comprar más vivienda. Sin embargo, aumentó la vivienda en alquiler en ese grupo, aumentó en más de 2,500. Entonces, eso es un elemento importante. Y un tercer aspecto que también es, desde el punto de vista del parque habitacional, el componente, digamos, relativamente más pequeño,
la vivienda en precario apenas representa un 1% de todo el parque habitacional, pero en este 2024 tuvimos un aumento de más de 6.000 unidades de viviendas en precario, particularmente en el área central. Don Melisandro, a ver, entonces sí, si hay un quintil que está alquilando mucha casa, aunque tenga buenos ingresos, entonces sí está demostrando que aunque tengan buenos ingresos no les está interesando comprar casa, ¿verdad? Esa es una primera definición. Y que hay apetito por el alquiler también, ¿no? Ok. Y segundo, cuando ustedes dicen en condición de precario, ¿qué es? ¿Eso cómo se califica una vivienda en condición de precario? Muy buena pregunta. Vamos a ver, en las tipologías de INEC, y eso es algo importante, de hecho el estudio lo trae para este año, siempre lo monitoreamos y no hay un cambio. Las viviendas para INEC, porque eso es cuando hablamos de que ha aparecido 30.000 viviendas, todo el mundo podría interpretar que son esas viviendas nuevas que vemos en los anuncios de internet o en las páginas de los periódicos. No. La tipología de una vivienda para INEC es un espacio físico funcional, es decir, es un espacio que trae pisos, paredes y techos, tiene servicios y tiene un acceso independiente. Eso es una vivienda para INEC. Entonces, ¿qué sucede? En el dato del 2024, el 66% de nuestro parque habitacional es vivienda en buen estado. 40 y resto por ciento es vivienda en estado regular y tenemos cerca de un 5% en vivienda en estado malo. Malo es que eventualmente los tres componentes que posee la vivienda, pisos, paredes y techos, son defectuosos. La vivienda en precario, precisamente bajo esta tipología, es realmente una edificación que está contigua una con otra, tienen accesos independientes, pero sus estados, desde el punto de vista físico, son deficientes y además no tiene una condición regular de pago. Eso es importante, porque hablamos de la vivienda completamente pagada, la vivienda financiada, la vivienda precisamente en alquiler, la cedida. ¿Qué es la vivienda en precario? Es poseer una vivienda de forma irregular y que no hay ningún mecanismo de pago. Esto último es un tema que es cuestionable. Si usted va realmente a una investigación, se encuentra que la gente de alguna forma que vive en precario hace modalidades de pago a alguien que eventualmente es el poseedor de la vivienda, entre comillas, irregular, y que todavía genera mecanismos de cobro por poseerla. Pero es el típico espacio que es muy, muy malo desde el punto de vista físico, pero tiene esas condiciones, que tiene servicios, pero el tema es que es irregular y que no hay condición de pago demostrada desde el punto de vista legal. Pero entonces sí, no sé si la palabra fue suya en la conferencia ayer, sí preocupa que eso esté creciendo. Es decir, que las viviendas en precario han crecido en el país. Claro, vamos a ver, yo uso el término preocupación porque veníamos decreciendo. Y aquí es algo que también resulta un poquito, desde el punto de vista del contexto, como usted bien comentaba, qué son los elementos que hay de por medio. Todo lo que es la realidad económica del país que puede estar impactando en esta situación. Estas viviendas en precario aumentaron principalmente en dos zonas, en la región central y en el Pacífico Central, o sea, en las costas del Pacífico. Entonces, vamos a ver, en la región central, uno de los problemas que uno podría notar es la dificultad que tienen ya las varias familias de accesar incluso a las viviendas de más bajo costo. Entonces, como ni siquiera pueden pagar el alquiler más barato que uno podría presumir, y aquí es un tema de referencia, unos 90.000, 100.000 colones, que es lo que se tipifica de alquiler en barrios muy humildes, ya no les alcanza para eso. Entonces, volvimos a tener este 2024 ese aumento en ese tipo de alquiler, de modalidad de tenencia, y por eso lo preocupante, veníamos desacelerándonos y este 2024 tuvimos este aumento. Señal, como repito, y casi que el informe lo recalca mucho, de que podemos estar ya en presencia de un problema de oferta en el mercado residencial, sobre todo para los quintiles 1 al 3, o sea, familias que ganan de 250.000 colones a casi los 750.000. A estos grupos familiares les está costando encontrar una oferta asequible. Asequible me refiero a su capacidad de pago. Se están creando muchas viviendas entonces de lujo, por así decirlo, que son tal vez las que están alquilando entonces las personas de mayor ingreso. De alguna forma los datos sí lo sugieren y esto sí es relevante entenderlo. Me preguntaban también por qué es que estamos haciendo vivienda cara. Bueno, porque tenemos condiciones del país que son muy particulares. El área metropolitana tiene una escasez de suelo. A esto le sumamos un elemento que yo he venido rescatando y quizás le perdemos la pista, pero es muy relevante. De la época de la pandemia a este 2025,
el costo de construcción punta a punta, 2024, 2025, con respecto a pandemia, ha aumentado cerca de un 27%. Es una vivienda que costaba, por ejemplo, Bueno. 50 millones, ya prácticamente está costando casi 10 millones más. Entonces, eso pesa en los costos. Obvio. Entonces, eso provoca que el alquiler se vuelva más caro y que desde el punto de vista de accesibilidad, ¿a qué nos enfrentamos? Por ejemplo, una persona, el tercer quintil, una persona que tenga un ingreso aproximadamente quizás de unos 750.000 colones. Esa persona podría comprarse una vivienda de unos 45 millones de colones. ¿Ah? Pero en el área metropolitana usted va a ver una vivienda de ese monto, aproximadamente 80.000, 85.000 colones. En el área sobre todo bien urbana, no la encuentra. Esa persona podría comprarla, puede ser sujeto de crédito. Claro. Ahí surge también un tema que también el informe denota y que ya ha venido pasando. Nos está costando que el crédito de vivienda crezca, pero hay que decir que no es porque las entidades financieras en sí mismo no quieran dar crédito. Es que no hay una oferta que haga el acople con la capacidad de compra que tienen las familias.